feliz de estar con ustedes y disfrutándome mucho tu manera de hacer las reflexiones, de conectar con el público y de dejar siempre esa huella, ese contenido de valor que caracteriza esta mañana y los programas que están proponiendo en el canal. A propósito También. de huellas, ¿el legado felicidades. deja huellas? Claro que sí. Deja huellas, ¿no? Deja huellas, por supuesto, y es el tema que me trae hoy a conversar con ustedes. Hablemos de legado y no de herencia en nuestros hijos, porque cuando hablamos de herencia estamos dejando cosas para que se repartan, pero cuando hablamos de legado estamos dejando cosas que inspiran a nuestros hijos. Claro. La herencia viene de cosas y el legado viene de inspiración y de ejemplo. Y en estos días estuve haciendo un ejercicio muy bonito y que les recomiendo a ustedes hacer y a quienes nos sintonizan, de pensar qué dejó papi en mí, qué dejó mami en mí, qué es eso que se queda conmigo y que ya forma parte de la Yadira hoy adulta, madre, mujer, esposa, que traigo de mami, que me quedo de papi. Y es hermoso sentarte a hacer este balance, este inventario y reconocer esa labor que han hecho nuestros padres con las herramientas que en su momento tuvieron y qué nos queda a nosotros. Yo, por ejemplo, pienso en papi y pienso en una generosidad infinita, en un deseo genuino de ayudar a los demás. Y yo puedo decir que lo dejó en mí, plasmado. Cuando pienso en mami, pienso en su dulzura, en su valentía, en esa mujer que no tuvo tal vez una infancia soñada, sin embargo a nosotros nos regaló una mamá muy presente. Y con ella entonces aprendo de resiliencia y tengo también eso de ella. Y quiero que ustedes también piensen un poquito, ¿qué te dejó mamá? ¿Qué te deja papá? A ti, como legado, como ejemplo. Y hacer ese ejercicio también en casa, Claro. o hacer ese ejercicio en el lugar donde te encuentras, aquellos que nos escuchan. Sabes que me encanta el tema que traes, Yadira, por el hecho de que estamos como sociedad muy volcados al materialismo, al consumismo, a la rapidez, al día a día, al tener siempre lo último, más no lo esencial. Sí. Entonces, queriendo todos garantizar lo mejor para nuestros hijos, en mi caso no tengo, pero tengo sobrinos que son como si lo fuesen. Y ¿cómo lograr esta parte, este equilibrio entre dotar de todo lo que necesitan y hasta de lo que desean a los infantes, pero al mismo tiempo garantizando un fuerte sistema de valores que los invite a valorar precisamente eso intangible? Precisamente es no perder ese norte, porque nosotros a veces decimos, ay, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Y eso es un error grande cuando lo enfocamos, como bien apuntas, en el tema material. Ahora, si yo me enfoco en darle a mis hijos o enseñarle a mis hijos lo que no me enseñaron a mí, lo que yo no aprendí y lo que siento que necesito hoy para la vida, valores, estamos hablando de valores propiamente, de comprensión, de compasión, de responsabilidad, de honestidad, de respeto. Eso no se compra en ninguna tienda, ni lo venden en pastillas, eso se lleva a casa a través del ejemplo. Y obviamente, no es que no vamos a dar a nuestros hijos lo básico, la alimentación, la educación, la vestimenta, pero que ese no sea nuestro enfoque como madres y padres, es que siempre te estés preguntando y analizando, cuando hago esto, ¿qué estoy dejando en mi hijo? ¿Qué le estoy enseñando cuando hablo de esta forma? ¿Qué le estoy enseñando cuando hago tal o cual cosa? Es estar en ese estado de reflexión y de pensar que las cosas sencillamente vienen y van, pero el ejemplo arrastra. Es impresionante cómo tú te pones a pensar en tus padres y papi nunca me dijo, hay que ser generosos en la vida, hay que buscar el bien de los demás. Esas nunca fueron sus palabras. Papi era generoso. Papi se comportaba de una forma generosa. Entonces lo vi y lo aprendí. ¿Sabes qué es muy aplausible? El hecho de hoy día ser padre y tratar de inculcarle a los hijos aquello que no vivimos en nuestro hogar. Totalmente. Eso es una labor titánica, ¿eh? Sí. Porque de repente educar en valores cuando a mí no me educaron como tal, es saber que yo quiero que una generación que ha sido consecuente con la malformación, romper ese estigma Sí. e ir más allá, ya por supuesto heredando a nuestros hijos un legado que no pierde y que va a perdurar por siempre. Y me encanta que entres en ese tema porque nosotros en Madre SOS trabajamos mucho eso. Ya creciste, ya eres un adulto, tienes hijos, tienes hijas. Eso que te faltó ya no tiene sentido que digas, porque a mí no me dieron, porque yo no tuve. No, ya tú eres un adulto, te haces responsable y dices, ok, esto que no tuve a nivel emocional, este abrazo que me faltó, esta palabra de aliento, esta escucha atenta y presencia de mi mamá y de mi papá, se lo voy a entregar a mis hijos para romper con ese ciclo. Yo tengo ese poder y esa responsabilidad y ese compromiso como mamá de esta generación, de sentarme a pensar
y hacer esa lista de lo que funcionó en mi crianza y de lo que no. Y esto que no funcionó, ¿cómo lo puedo yo transformar? Y por eso hablo del ejemplo de mi mamá, que ya luego que crezco, conozco mucho su historia de infancia, la de papi también, y me quito el sombrero. Me quito el sombrero y me emociona mucho pensar en eso. Te voy a ayudar acá, Por favor. porque hago empatía contigo. Pienso cuál fue la principal característica o legado que mi madre nos dejó a mi hermano y a mí. Y a mí fue la generosidad. Aprendimos a tener temor de Dios. A mí me gusta la polémica, pero cuando recuerdo a mamá que el domingo cumple 8 meses que se fue, entonces tengo que ser amoroso porque ella lo era, ¿no? Claro. Y así la recuerdan en el vecindario en San Carlos. Entonces me dejó eso. Pero recuerdo el aporte, ahorita mencionando a Simón Alfonso Pemberton, el aporte, voy a hablar de 2 hechos. O sea, esa migración de ingleses caribeños, que algunos entienden que es despectiva decirles cocolos, ¿verdad? Eran unos negros ingleses descendientes que vinieron a la industria azucarera, y entonces el aporte. Voy a mencionar, y esto que voy a decir está en un escrito que le dedicaron a Norberto James. Él es un poeta cocolo que falleció este año, si no me falla la memoria. Era un catedrático en una importante universidad de los Estados Unidos por el aporte de esa migración. Y voy ahora a narrar algo que me contó Heriberto Morrison. Los Morrison se criaron en el sector de Mandinga, eso es en la carretera de Mendoza. Milton Morrison es nieto del señor que voy a contar. Heriberto nos contaba en la redacción de Rumbo, de la revista Rumbo, lo siguiente, que una noche, entró un ladrón a su casa en Mandinga y él escuchó unos pasos y dijo: Ramón es su hijo mayor, uno de sus hijos mayores. Ramón, ¿eres tú? Y el ladrón dijo: sí, soy yo. Y Ramón dijo en la otra habitación: no, yo estoy aquí en mi cama. Ay, Dios mío. Entonces, don Morrison se paró, me imagino que con su pijama, y acompañó al ladrón, al intruso, hacia la puerta de su vivienda y le dijo: oigan esto, por favor, señor ladrón, evíteme problemas. Oigan, wow, el legado, porque esos cocolos cuando llegaron aquí, su impronta es que todos se destacaron. Mencioné a Norberto James, puedo hablar de Mateo Morrison, puedo hablar de Ramón Morrison, pero si ustedes oyen un sonido en el combo show de Johnny Ventura, es de Frudy Ferdinand. O sea, cada cocolo se destacó en la medicina, en la política, sí, donde quiera, y ese es el legado que dejaron. No dejaron herencia. Claro, dejaron legado. En el béisbol, George Bell, Samuels, Mariano Duncan, Alfredo Griffin, y así te puedo mencionar muchísimo. Mi bisabuelo cocolo, Harold Richardson, que se llegó hasta Barahona y bueno, tuvo que ver con el ferrocarril, tuvo que ver con muchísimas cosas más ahí. Así yo que me tengo salté sangre muchas cocola cosas. también. Tengo sangre cocola. Pero emociona el tema emociona mucho. Sí, claro, a mí me emociona mucho hablar de legado. Y nos ayuda mucho en el proceso de crecimiento, porque ese proceso de introspección nos ayuda a entender de dónde parte nuestro accionar, nuestro sistema de valores, pero también a perdonar. Cuando vemos que nuestros padres han errado en el pasado, ¿de dónde parte su actitud? De lo propio, de que todos emulamos la atmósfera en donde estamos. Y en ese sentido me gustaría que tú, Yadira, ya como una madre experta en estos temas, compartas a todos nuestros televidentes o radioescuchas sobre herramientas propicias para nosotros implantar un legado a quienes penden de nosotros. Decirle a las madres, a los padres, a propósito de eso que anotas, que en la crianza nos equivocamos mucho, nos equivocamos todos. Aquí lo importante es reconocerlo, pedir perdón y saber que cada día tú tienes como mamá y como papá una página en blanco para hacerlo diferente. No se trata de que seamos ahora las madres y los padres perfectos de esta generación que está hiperinformada. No, porque somos seres humanos y como dice Liz, traemos también de nuestra infancia heridas que nuestros padres tal vez provocaron, pero no fue con intención, sino que nuestros padres también fueron hijos. Mi mamá fue hija, mi papá fue hijo, y cuando te vas a la historia de la infancia de tus padres, te va a pasar esto que me pasa a mí. Claro. Que digo, wow, es que dieron muchísimo más de eso que recibieron a nivel emocional, a nivel afectivo. Entonces, el ejercicio de hacer el inventario de lo que tengo de mami, de lo que tengo de papi,
de viajar a mi infancia y de decir, esto me funcionó, esto no, y conscientemente transformarlo. Ese es el mejor ejemplo, la mejor herramienta que te puedo dar hoy en esta mañana con este tema de legado y no de herencia, que es lo que estamos hablando. Cuando tú logras darle a tus hijos a nivel emocional, conectar con su corazón, cosas que tú no viviste, entonces estás criando desde la conciencia. Y no hay nada como criar desde la conciencia, no desde la mirada de los demás, no desde lo que yo soy así y ya, y punto, y eso fue lo que yo viví y yo voy a repetir de manera inconsciente. No, es crear esa conciencia y es levantarme todos los días pensando, ¿cómo yo quisiera que mi hija hable de mí cuando ya yo no esté? Esa es una pregunta poderosísima que te ayudaría a ti a sentarte y a decir, ven acá, si yo quiero que mis hijos sean compasivos, yo tengo que ser compasiva conmigo, con ellos. Si yo quiero que mis hijos amen el planeta, yo tengo que empezar primero, llegar a una playa y no dejar nada de basura, al contrario, llegar y recoger lo que veo. Si yo quiero que mis hijos sean respetuosos, yo tengo que empezar a respetar primero a ellos, desde sus distintas edades. Y dirá mucha gente, pero el muchacho es muchacho, los niños no. ¿Cuál es el respeto? Claro que sí, el niño es un individuo, es una persona también. Entonces es siempre empezar desde ese lugar del ejemplo y desde la pregunta consciente que yo quiero que cuando mi hijo tenga 20, 25 años y le pregunten, que le hagan esta pregunta, ¿qué tienes de tu mamá? ¿Qué tienes de tu papá? ¿Qué tú quieres que respondan? Escucharte hablar, Yadira, la verdad que me evoca muchos recuerdos y sobre todo como entrevistador de este espacio, me cuesta interrumpirte, te lo juro, me cuesta interrumpirte porque es que cada idea que vas desarrollando, cada idea que vas de manera minuciosa hilvanando, me va conectando con realidades y eso me invita, por supuesto, a pensar un tanto más allá del pensamiento mismo y a conectar con realidades internas para poder tener de repente un mejor futuro y un mayor porvenir. Y creo que por ahí vamos a direccionar esta parte contigo. Es grato siempre tenerte y qué bueno que, acá lo he dicho muchas veces, o sea, deben multiplicarse las Yadiras. Ay, también. Y la gente debe también en sus casas y a los que nos escuchan estar asentando conmigo, o sea, de que ciertamente valen la pena este tipo de coloquios, de interacciones para que podamos para que podamos empezar a cambiar el ritmo y el curso de la historia, porque por algún lado hay que empezar. Hay que hacerlo. Por algún lado hay que empezar. Así que bueno, te agradecemos, querida Yadira. Gracias, a ustedes. Y a producción, no sé, me imagino que la vamos a tener más a menudo, porque es que con ella los temas son inagotables. Es Robert. Mientras Así tanto, es, mientras claro que tanto, sí. la tenemos todos los días en vivo, en radio, Claro. como parte de esta Corporación de Medios de Así Comunicación. Por favor, invita a nuestros televidentes y radioescuchas para que te sintonicen, Yadira. Y un abrazo a la madre de Alex. Gracias por sintonizarnos al mediodía por Quisqueya FM. Estamos con este contenido que transforma vidas, que transforma familias, porque es la misión que tenemos. Y lo hacemos de verdad desde el corazón, con esa conciencia de que desde el hogar estamos llevando a cabo la crianza positiva, la crianza con ternura, la crianza consciente, y nos está funcionando. Ya tiene 11 años y es lindo ver cómo me devuelve con sus palabras, con sus gestos, lo que hemos ido sembrando con mucho amor y cometiendo errores, pero como decía ahorita, sabiendo reconocerlos y decir, ok, esto no estuvo bien, vamos a volver a comenzar. Entonces a las 12, de 12 a 1 tenemos un contenido siempre enfocado en las familias desde Quisqueya FM en Madre SOS Radio, y cada 15 días los viernes tenemos conferencias en la radio que transforman vidas con conferencistas nacionales e internacionales. Este viernes, por ejemplo, tenemos uno que necesito que las adolescentes escuchen con sus madres. Mujer de virtud, de carbón a piedra preciosa. Imagínate lo que vamos a entregar este viernes a través del dial de Quisqueya FM. Una joya maravillosa de conferencia. Mi Como siempre son. madre dice que Yadira habla tan bonito Ay, que el día que me mienta me lo voy a creer. Ay, qué lindo. Vámonos a la pausa acá en esta mañana. Al regreso seguimos con más contenido.